En esta sesión hablaremos sobre notaciones asintóticas. Las notaciones asintóticas son una manera de simplificar el tiempo de ejecución de un algoritmo. Dado que nos interesa conocer la eficiencia de un algoritmo, y la eficiencia solamente la podemos saber el momento en que las entradas, el tamaño de la entrada es grande, utilizaremos un análisis asintótico. Un análisis de eficiencia asintótico nos permite saber cómo se comporta un algoritmo cuando la entrada o el tamaño de la entrada es lo suficientemente grande. Nos permite ignorar términos de orden menor. En otras palabras, nos permite con una sola función describir cómo se comportará el algoritmo ante una entrada n grande, y nos permite también eliminar coeficientes constantes que dependen de en qué computadora se esté ejecutando este algoritmo. En otras palabras, nos permite utilizar solo los términos de mayor orden para representar o para entender cómo el algoritmo se comportará para entradas lo suficientemente grandes. Cuando utilizamos la notación asintótica, nos estamos refiriendo a cómo una función crece o cómo el tiempo de ejecución del algoritmo crece con respecto a una variable n siendo el tamaño de la entrada. Es común, como hemos visto ya cuando hicimos el análisis de insert sort y emerge sort, hablar por ejemplo de notación teta. Por ejemplo, una función que crece como teta 1 quiere decir que crece en tiempo constante. No importa el tamaño de la entrada, se va a ejecutar en un tiempo constante. La siguiente muy común, o la función que es muy común encontrar en la notación asintótica, es logaritmo de n. Realmente no nos interesa qué logaritmo, sea en base 2, base 10, base en logaritmo natural. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos convertir fácilmente un logaritmo de cualquier base a otra base simplemente dividiéndolo para una constante. Entonces, como esta constante sabemos que igual se va, no importa de qué logaritmo estemos hablando, igual el crecimiento será similar. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo de ejecución de esa función crecerá de manera similar a cómo crece la función logaritmo de n, al menos cuando n es lo suficientemente grande. Si seguimos con esto de aquí, teta raíz cuadrada de n es la siguiente función más grande. De ahí tenemos el crecimiento lineal. De ahí tenemos el que es común para muchos algoritmos de búsqueda, que es n log n, que todavía es un algoritmo eficiente. Y de ahí empezamos con los polinomiales, que no son tan eficientes como n cuadrado, n cubo. Finalmente tenemos los algoritmos que crecen de manera exponencial, como teta 2 a la n. Este ya no es un algoritmo eficiente. Este, para grandes valores de n, es muy difícil ejecutarlo en las computadoras actuales. No se diga cuando un algoritmo depende de n factorial. Esto crece de manera muy rápida con el valor de n. Sabemos que, por ejemplo, el algoritmo de Traveling-Salesman, del vendedor viajero, se ejecuta con n factorial. Y sabemos que no es un algoritmo que se pueda resolver para una n grande, ya que no existirían suficientes computadoras en el mundo para poder procesarlo. En esta sesión veremos varias notaciones asintóticas. Cada una representa un tipo de límite que ponemos a la función de crecimiento, a la función que representa el tiempo de ejecución de un algoritmo. Vamos a ver la notación O, la notación teta, la notación omega, y las no tan conocidas pero también útiles, notación O minúscula y omega minúscula. Empezaremos con la notación teta. Esta notación ya la hemos visto en sesiones anteriores. Digamos que tenemos una función gn. Podemos decir que una función crece como gn si existen constantes positivas c1, c2 y una constante n0, tales que si multiplicamos c1 por gn, siempre va a ser menor o igual que la función de crecimiento, y si multiplicamos c2 por gn, esa siempre va a ser mayor que esa función de crecimiento para todo n mayor que ese n inicial. En otras palabras, si vemos el gráfico, decimos que va a haber un par de funciones, c2gn y c1gn, que van a estar envolviendo
a nuestra función de crecimiento, la función de crecimiento del algoritmo, siempre y cuando estemos sobre un n sub 0. Antes de eso, no necesariamente puede ser mayor o menor o estar entre las dos. No nos interesa el comportamiento de fn antes de n sub 0. Pero sabemos que después de n sub 0, fn siempre va a estar hecho un sándwich entre C2 y C1GN. ¿Esto qué quiere decir? Que la función de crecimiento siempre va a estar limitada, tanto inferior como superiormente, por una constante multiplicada por Gn. En otras palabras, cuando decimos que una función es θ Gn, sabemos que esa función siempre va a estar entre dos constantes, C1 y C2 multiplicadas por Gn, para cualquier valor mayor que n sub 0. Por ejemplo, si decimos que n cuadrado más 2n crece como θ de n cuadrado, estamos diciendo que n cuadrado más 2n siempre va a ser mayor que una constante C1 multiplicado por n cuadrado, y que n cuadrado más n siempre va a ser menor que una constante C2 multiplicado por n cuadrado para cualquier n mayor que un n sub 0. Si logramos encontrar C1, C2 y n sub 0, habremos encontrado que la función que estamos de crecimiento del algoritmo, en este caso n cuadrado más 2n, es de θ n cuadrado. Cuando una función cumple con las copropiedades de crecer según θ de otra función, normalmente la escribimos o decimos que esa función pertenece a θ g de n. Por ejemplo, podemos decir que n cuadrado más 2n es o pertenece a θ de n cuadrado. O, como lo colocamos más informalmente, f de n es igual a θ de gn. Para comprender mejor la notación θ, vamos a resolver un ejemplo. Queremos probar que la mitad de n cuadrado menos 3n pertenece a θ de n cuadrado. En otras palabras, que la función 1 medio n cuadrado menos 3n va a estar delimitada por una constante C2 multiplicada por n cuadrado y otra constante C1 multiplicado por n al cuadrado para todo n mayor que n0. Para probar que una función pertenece a θ de n cuadrado, tenemos que encontrar tres constantes, C1, C2 y n sub 0. Si logramos encontrar estas tres constantes para las cuales se cumple la relación de que C1 multiplicado por n cuadrado sea menor que 1 medio n cuadrado menos 3n, que sea menor que C2 multiplicado por n cuadrado, entonces habremos demostrado que esta función pertenece al orden θ n cuadrado. Empezaremos simplificando un poco esta función, o estas inequidades. Aquí dividiremos para n cuadrado. Si dividimos toda esta ecuación para n cuadrado, obtendremos C1, 1 medio, menos 3 dividido para n, y C2. Tomaremos primero esta ecuación. 1 medio menos 3n es menor o igual que C2. La copiamos aquí abajo. Y la resolvemos. Tenemos que encontrar una C2 y un n0 para el cual esto se cumpla. Podemos encontrar que si reemplazamos C2 por 1 medio y n0 por 1, o por cualquier valor mayor que 1, esto siempre se va a cumplir. ¿Cómo lo sabemos? 1 medio menos cualquier valor siempre va a ser menor o igual que 1 medio. Siempre que n sea mayor que 1. Si n es mayor que 1, esta inequidad se cumple siempre. En otras palabras, sabemos que si C2 vale 1 medio, para cualquier valor de n mayor que 1, vamos a tener, o esta inecuación se va a cumplir. De manera similar, para la segunda ecuación, o la segunda parte, tenemos que C1 va a ser menor o igual que 1 medio menos 3 sobre n.
Aquí podemos encontrar fácilmente que si reemplazamos C1 por 1 sobre 14 y 7 por y n por cualquier número mayor a 7, vamos a tener una ecuación o una inequidad que siempre se cumple. Entonces, para cualquier valor de n mayor a 7, este término va a ser mayor que 1 sobre 14. Si juntamos esos dos resultados, tenemos que C1 va a ser igual a 1 sobre 14, C2 va a ser igual a 1 medio, y tomamos el mayor de los dos n0, en este caso 1 y 7, el mayor es 7. Entonces hemos encontrado tres valores, de tal manera que C1 es 1 sobre 14, C2 es 1 sobre 1 medio y n0 es igual a 7. En otras palabras, hemos encontrado que un catorceavo de n al cuadrado siempre va a ser menor o igual que 1 medio de n cuadrado menos 3n, que siempre va a ser menor o igual que medio n al cuadrado para toda n mayor o igual que 7. Ahora vamos a tratar de probar que 6n cubo no pertenece a teta n cuadrado. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos primero a asumir que existe una constante C2 que, al ser multiplicada por n cuadrado, es mayor o igual que 6n cubo para algún valor de n sub 0. ¿Cómo podemos demostrar que esto es falso? Simplemente dividamos ambos términos para n cuadrado. Nos quedaría que C2 es mayor o igual que 6n. Despejando n, nos queda que n debería ser menor o igual que 6 dividido para c cuadrado. Lo cual no puede ser, dado que 6 sobre c2 es una constante, mientras que n, nosotros queremos que n crezca lo más posible. En cambio, esto siempre va a ser una constante. Entonces, por lo tanto, no existe un valor de C2 para los cuales esto sea verdad. Por lo tanto, hemos demostrado que no existe un valor C2 tal que, multiplicado por n cuadrado, sea mayor que 6n cubo. Sobre todo cuando las n's son valores grandes y que siguen creciendo. O sea, en su comportamiento asintótico, nunca una constante por n cuadrado va a ser mayor que cualquier constante multiplicada por n al cubo. Por lo tanto, al no cumplirse una de las condiciones de la notación teta, vemos que 6n cubo no pertenece a la familia de funciones teta n cuadrado. En general, para todos los polinomios de esta forma, por ejemplo, an cuadrado más bn más c, van a pertenecer a la familia de teta n al cuadrado, donde a, b y c son constantes y a es mayor que 0. Entonces, si tenemos cualquier polinomio, siempre va a pertenecer o simplemente a la familia teta de el mayor término presente en ese polinomio, en este caso, n cuadrado. Generalizando, podemos escribir que un polinomio de n, que es igual a una sumatoria desde i igual a 0 hasta d, de a i, n a la i, entonces, por ejemplo, si d vale 3, esto sería a3n al cubo, si d vale 8, esto sería a8n a la octava, donde a y son constantes y a d es mayor que 0, entonces ese polinomio de n va a ser o va a pertenecer a la familia de teta n a la d. En otras palabras, si tengo un polinomio de grado 3, va a ser de la familia teta n al cubo. Si tengo un polinomio de grado 8, esto va a ser de teta n a la 8. Esto también se cumple cuando n está elevado a la 0. N elevado a la 0, otro número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, esto será teta de 1. Cuando nosotros tenemos n a la 0, es básicamente 1, que es un número constante. Entonces, cuando encontremos esta notación teta 1 o teta 0, básicamente dice que se ejecuta en un tiempo constante. Ahora hablaremos de la notación O y vamos a ver su diferencia con la notación teta. Vemos que la definición es muy parecida. Para una función Gn,
decimos que existe una familia de funciones OGN, tal que para una función fn existen constantes positivas c y n sub 0, de tal manera que la función, sea mayor que 0, siempre va a ser menor o igual que c multiplicado por gn para todo n mayor que ese n sub 0. En este gráfico podemos ver que para todo valor mayor que n sub 0, c por gn va a ser mayor que la función en n. Vemos que a diferencia de θ, donde chequeamos que la función fn fuera o estuviera encapsulada entre c1gn y c2gn, para la notación θ solo nos interesa que la función sea menor que una constante multiplicada por gn. En otras palabras, podemos decir que una función es elemento de OGN, o fn es igual a OGN, si gn es un límite superior, o es un límite que limita de la parte superior la función fn. Podemos decir que n cuadrado más 2n es elemento de O de n cuadrado si podemos demostrar que existe una constante que multiplicada por n cuadrado siempre va a ser mayor o igual a n cuadrado más 2n para un valor mayor o igual a n sub 0. ¿Qué relación existe entre la notación θ de g y O de g? Si nosotros decimos que una función pertenece a la familia de θ gn, eso implica que esa función también pertenecerá a la familia de O g sub n. ¿Por qué? Porque recordemos que θ sub n es tanto un límite superior como inferior de la función fn, mientras que O simplemente nos pide que gn sea un límite superior. Entonces, si gn es un límite superior o inferior, será por, obviamente, un límite superior. Podremos decir entonces que la notación θ es un concepto más fuerte que la notación O. La notación O solo implica un límite superior. La notación θ implica un límite superior e inferior a la función. Si lo expresamos matemáticamente, podemos decir que el hecho de que una función sea de la familia θgn, o la familia de funciones de θgn, es un subconjunto de las funciones de la familia OGN. En otras palabras, si an cuadrado más bn más c sabemos que pertenece a θn cuadrado, también esa misma función pertenecerá a la familia de funciones O n cuadrado. Entonces, básicamente, si está acotada superior o inferiormente por n cuadrado, sabemos que está acotada superiormente por n cuadrado. Para demostrar esta diferencia, vamos a ver que la función an más b también pertenece a O n cuadrado. Nos parece raro porque decimos que an debería pertenecer a ON, ¿no? Porque el mayor grado de este polinomio es n. Pero vamos a ver que, dado que O nos pone un límite superior, vemos que n cuadrado es un límite superior a n. Vamos a verificarlo. Para demostrar que an más b pertenece a On cuadrado, haremos o reemplazaremos la fórmula que vimos anteriormente que define la notación O. Básicamente que an más b es menor o igual que una constante multiplicada por n cuadrado. Lo que haremos es dividir ambos términos para n. Nos quedará a más b sobre n es menor o igual que c. Despejando esto, nos queda que n va a ser mayor o igual que b dividido para a menos c. b a menos c es una constante. Si n es lo suficientemente grande, siempre va a ser mayor o igual que una constante. Por lo tanto, vamos a encontrar valores de c y un valor de n, para lo cual esto siempre se cumple. Por lo tanto, podemos asumir o podemos estar seguros que an más b pertenece a la familia de funciones ON cuadrado. Esto quiere decir que está limitado superiormente por
por n cuadrado. También podemos demostrar que n simplemente es un elemento de n cuadrado, como encontrando un valor de c para el que esto se cumpla. Esto es más fácil todavía, simplemente dividimos todo para n. Esto nos quedaría 1 es menor o igual que cn. Entonces simplemente tenemos que encontrar un n0 que sea mayor que 1 sobre n. Que 1 sobre c, perdón. Entonces tendríamos 1 sobre c es menor o igual que n. Entonces si encontramos, por ejemplo, para 1, si reemplazamos c por 1 y n0 por 1, tendremos que 1 es menor o igual que 1, lo cual es verdadero. Entonces es muy fácil encontrar que n está limitado superiormente por n cuadrado. Si queremos hablar con un poco más de propiedad, podemos decir que la notación O representa un límite asintótico superior. Esto quiere decir, limita la función en un límite mayor. En otras palabras, la función nunca va a ser más grande que la función O multiplicada por una constante. La notación θ, en cambio, representa un límite asintótico ajustado. Esto quiere decir que, al decir que una función pertenece a la familia θ de otra función, quiere decir que esa otra función es mayor y al mismo tiempo puede ser menor que la otra. Es un límite superior e inferior. Por ejemplo, cuando decimos que el tiempo de ejecución para el peor de los casos de insert sort es O n cuadrado, queremos decir que esto se aplica a todas las entradas, incluso a las que ya están ordenadas, que se ejecutan en ON. Recordemos que cuando las entradas ya estaban ordenadas, insert sort se demoraba un tiempo relativo o un tiempo lineal. Sabemos que si una función pertenece a la familia de ON, también va a pertenecer a la familia de ON cuadrado. Si n lo limita, n cuadrado con mucha más razón lo limita superiormente. Pero, sin embargo, el tiempo de ejecución en el peor escenario, si decimos que es θ n cuadrado, para insert sort no se aplica a cada entrada, ya que para la entrada ordenada, n no pertenece a n cuadrado, ya que n cuadrado es un límite superior, pero al mismo tiempo es un límite inferior. Para el mejor de los casos, que se ejecuta en tiempo lineal, no podemos decir que el mejor caso también está limitado por θ n cuadrado. ¿Por qué? Porque esto indicaría que n cuadrado es un límite inferior a n, y no vamos a encontrar ninguna constante que multiplicada por n cuadrado sea menor que una función que crece en función de n. Hemos visto que la notación O representa el límite asintótico superior a la función de tiempo de ejecución de un algoritmo. Ahora vamos a ver la notación omega. La notación omega representa el límite asintótico inferior. Vamos a ver la definición matemática. Para una función Gn decimos que la familia de omega Gn son todas las funciones para las cuales existe una constante positiva c y una constante n0, tal que esa constante multiplicada por Gn va a ser siempre menor o igual que la función, para toda n mayor que n0. En otras palabras, si vemos el gráfico, para todo valor de n mayor a n0, la c multiplicado por Gn va a ser siempre menor a Fn. En este caso, si vemos Cgn, es el límite inferior de la función. ¿Cómo la escribimos? Escribimos Fn es elemento de la familia de funciones omega Gn, o Fn igual a omega Gn. Ahora que hemos visto la notación omega, vamos a ver la relación entre O, θ y omega. Dada una función Fn y una función Gn, decimos que Fn es o pertenece a la familia omega Gn si y solo si está limitada superiormente por Gn y está limitada inferiormente por Gn. Obviamente el límite superior lo representamos con la notación O y el límite inferior lo representamos con la notación omega. Entonces, en otras palabras, la notación O representa el límite asintótico superior. La notación omega, el límite asintótico inferior. Y la combinación de estas dos, si es tanto O como omega, es la notación θ, que significa el límite asintótico ajustado. ¿Cuándo usamos la notación omega? La notación omega se usa para el tiempo de ejecución del mejor caso. Quiere decir que el algoritmo no se puede ejecutar más rápido que
o lo que indica la notación omega. Es correcto para todas las entradas, ¿ya? A ninguna entrada del algoritmo puede funcionar más rápido que para lo que describimos en la notación omega. Por ejemplo, en insert sort, el tiempo de ejecución del mejor caso es omega n, o está en función o pertenece a la familia de omega n. O correctamente, el tiempo de ejecución es omega n, porque no importa qué caso, sea el mejor o sea el peor, siempre va a ser mayor que omega n. Está también bien decir que el tiempo de ejecución del peor caso es omega n cuadrado. Esto quiere decir que en el peor de los casos sabemos que es n cuadrado, entonces podemos decir que el límite inferior del peor caso es n cuadrado. Sin embargo, lo que no estaría correcto decir es que el tiempo de ejecución es omega n cuadrado, que el límite inferior de la ejecución del algoritmo de insert sort es n cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mejor caso el tiempo de ejecución del algoritmo es n o es lineal y eso es menor que n cuadrado, entonces no puede ser un límite inferior. Podemos decir que el tiempo de ejecución del peor caso sí es omega n cuadrado, el límite inferior es n cuadrado, pero no para cualquier entrada. Si queremos decir para cualquier entrada, tendríamos que decir que un tiempo lineal pertenece a omega n. Vamos a ver ahora dos notaciones que no se usan mucho, pero nos ayudan a entender mejor el crecimiento asintótico. Vamos a ver la notación O minúscula. Dado Gn, la familia O minúscula Gn, consta de todas las funciones para la que cualquier constante positiva C existe un n0 positivo, tal que la función siempre va a ser menor que la constante multiplicada por Gn, para todo n mayor que n sub 0. Entonces lo mismo, escribimos Fn pertenece a la familia O minúscula Gn, o Fn igual a O Gn. ¿Qué quiere decir esto? Que la función a partir de un n sub 0, no importa qué n sub 0, a partir de ese número la función siempre va a ser menor que cualquier constante positiva multiplicada por Gn. En otras palabras, Gn va a ser un límite positivo mayor que la función. No importa por qué multipliquemos a g, siempre va a ser mayor que Fn. La notación O mayúscula puede o no ser ajustada al límite superior. ¿Esto qué quiere decir? Que 2n cuadrado pertenece a ON cuadrado, en este caso es ajustada, pero 2n no es ajustada a n cuadrado. Ajustada, recuerden, quiere decir que n cuadrado debería ser un límite tanto superior como inferior. En este caso lo es, pero en este caso n cuadrado no es un límite inferior para n. La notación O se usa para denotar un límite superior que no es asintóticamente ajustado. En este caso podemos decir que 2n pertenece a la O minúscula n cuadrado, pero 2n cuadrado no es elemento de O minúscula n cuadrado. Recordemos de la definición que la diferencia entre la O mayúscula y la O minúscula, para la O mayúscula existe alguna constante positiva c que multiplicada por Gn es mayor que la función, pero para O minúscula toda constante positiva c multiplicada por Gn debe ser mayor que la función. Otra manera de verlo, que es que la notación O, la función Fn se vuelve insignificante en relación a Gn a medida que n se acerca a infinito. En otras palabras, el límite, cuando n tiene infinito de Fn sobre Gn es 0. Por ejemplo, podríamos poner que para un polinomio de grado d pertenecerá a O minúscula de n a d más 1. Si tenemos un polinomio de grado 1, su límite asintótico superior no ajustado siempre va a ser, por ejemplo, si d vale 1, será n cuadrado. n cuadrado, n cuadrado, n cubo, si es n a la octava, que será n a la novena. Por último, veremos la notación omega minúscula. La notación omega minúscula es lo contrario de la O minúscula, es un límite siempre inferior. ¿Ya? Si existe una función Gn, la familia omega minúscula Gn, son todas las funciones para que existe cualquier constante positiva c y n0, de tal manera que la función siempre es menor
el c multiplicado por gn siempre es menor o igual que la función, para todo n mayor que un n sub 0. La escribimos fn es elemento de omega minúscula gn, o fn igual a omega gn. La notación omega, de manera similar a la notación o minúscula, denota el límite inferior que no es asintóticamente ajustado. En otras palabras, n cuadrado dividido para 2 siempre va a ser mayor que omega n. Pero n cuadrado sobre 2 no va a ser siempre menor que n cuadrado. ¿Ya? Una función pertenece a la familia de omega minúscula gn si y solo si gn pertenece a la familia de o minúscula fn. Otra forma de verlo es que el límite cuando n tiene infinito de fn sobre gn es igual a infinito. Vemos que esto es justo lo contrario de la notación omega. En otras palabras, si yo tengo un polinomio de grado d, este va a pertenecer a omega minúscula, a la familia omega minúscula de n a la d menos 1. Una manera de recordar fácilmente qué representa cada una de estas notaciones es compararlo con las desigualdades que aprendimos en la escuela. Que una función sea o pertenezca a la familia O mayúscula Gn es como decir que A es menor o igual que B. En este caso, que la función va a ser menor o igual que Gn. Gn es un límite superior de Fn. Decir que una función pertenece a omega mayúscula Gn es como decir que A es mayor o igual que B. En este caso, Gn es un límite inferior de Fn. Si decimos que una función pertenece a la familia de θ Gn, es como decir que A y B son iguales. Tanto la cota tanto superior como inferiormente. Gn es tanto superior como inferior a Fn. Al decir que una función es O minúscula Gn, es como decir que A es menor que B. Vemos que aquí ya no hay posibilidad de la igualdad. A siempre es menor que B. En este caso, Gn siempre va a ser mayor que Fn. Por otro lado, Fn, decir que Fn es elemento de la familia de omega minúscula Gn, es como decir que A es mayor que B. En otras palabras, Fn siempre va a ser mayor que la función Gn, no importan las constantes. Esta tabla nos sirve para recordar cuáles son la relación entre todas estas notaciones. Obviamente las más utilizadas son O mayúscula, θ y omega. O minúscula y W se usan más para cálculos matemáticos. Pero todas estas son notaciones que nos permiten saber cómo se comporta el tiempo de ejecución de un algoritmo cuando n tiende a infinito, o sea, son límites asintóticos.